El problema, en lo que respecta a Elena Bertinelli, estaba en su reloj. Era un buen reloj, y ella lo sabía. Un Rolex resistente a los golpes y al agua, y preciso como no lo creerías. Ese no era el problema. Era que debía usar esa maldita cosa en su muñeca, incluso cuando estaba disfrazada. Incluso cuando ella era la cazadora. Simplemente no tenía otro lugar accesible para ponérselo donde pudiera verlo rápidamente. En una bolsa en su cinturón, por ejemplo, requería tanto tener una mano libre como tiempo para cogerlo. Así que se quedó en su muñeca, debajo del lanzador de su antebrazo, que disparaba puntas afiladas como navajas, con una ráfaga de aire comprimido. Y hacía mucho tiempo que se había resignado a todos los problemas que eso le creaba. Elena ni siquiera podía contar cuántas veces había tenido que reparar el cristal del reloj, sin mencionar el dolor que tuvo al bloquear un puñetazo con aquel trozo de metal alrededor de su muñeca. Batman, estaba segura, no usaba reloj para trabajar. No. Tenía una elegante pantalla de visualización frontal en esa capucha forrada de Kevlar, algo que marcaba la hora perfectamente, vinculado al reloj atómico de Colorado, y que era visible de día o de noche, pero nunca oscurecía su visión. Todo lo que Elena tenía detrás de la máscara de dominatrix que usaba como cazadora eran linternas de luz de tercera generación, y solo funcionaban la mitad del tiempo. Batman no tenía ninguno de estos problemas. Batman tenía todo un equipo genial y todo el entrenamiento para usarlo. Y lo que Batman tenía lo compartía solo con unos pocos elegidos. Y hace tiempo había dejado claro que Elena Bertinelli no era una de ellos. Claro, ambos eran vigilantes en una ciudad donde el crimen era tan común como los coches, pero en lo que a él respectaba, las similitudes terminaban ahí. Ella no era Robin, no era Nightwing, y no era bienvenida en el club. Y eso, al parecer, lo era todo. Se lo había explicado todo una vez, casi 2 años antes, cuando estaba agazapada en el tejado de un almacén con vistas a la bahía Miller. Vigilaba a un grupo de mafiosos que se preparaban para sacar la heroína de los muelles. Ella ni siquiera sabía que él estaba allí hasta que habló, haciéndola casi salirse de su disfraz. —¡Cazadora! —había dicho él. Solo una palabra para empezar, y el tono hizo que se le erizara el vello de la nuca. Luego miró deliberadamente la ballesta que ella sostenía. —Tengo esto —había respondido Elena—. No necesito tu ayuda. —Nadie morirá esta noche —había dicho. Así. Él estaba dictando la ley. La había enfadado. El juicio en su voz, dándole una orden. A diferencia de ti, yo devuelvo los disparos. —Ese es el problema —había dicho Batman dándose la vuelta. —No hagas eso. No te alejes de mí. Se había puesto de pie sin pensar, descubriendo su escondite, echando a perder las horas de vigilancia. He estado aquí todas las noches durante 1 año. Hacemos lo mismo. ¿Cómo te atreves a juzgarme? El movimiento había sido tan rápido que ni siquiera lo había visto. El borrón de la capa tan rápido que podría haber sido una sombra. Y luego la ballesta se le escapó de la mano y él la arrojó por el tejado, sin molestarse en mirarla cara a cara. Era la primera vez que había estado tan cerca de él. Pudo ver que realmente había un hombre debajo de la capucha. Su mandíbula era fuerte y sus labios delgados, tensos mientras hablaba. —¡Tú matas! —había siseado Batman. Ella misma se había sorprendido al oírse contestar que sí. —No en mi ciudad. —¿Es por eso que no te gustó? ¿Que cuando un perdedor con el asesinato en mente me apunta con un arma, no tengo miedo de abatirlo? ¿Es eso? Su mandíbula se había apretado aún más. Era como hielo cuando contestó. —¡Sí! —No es eso de lo que se trata. —¡De eso trata todo esto! —había dicho, y el tono la había dejado atónita.
la forma en que su voz había bajado, y una vez más pudo imaginar al hombre debajo de la capucha. Pero antes de que ella pudiera responder, él ya se había dado la vuelta y luego se había largado, cayendo del techo con un chasquido de su capa y un aleteo que, bueno, que honestamente había sonado como alas de murciélago. Elena sabía que no debía intentar seguirle, y así había ocurrido durante una temporada, hasta hace solo un año, cuando surgió el asunto de Malfatti y se encontró compartiendo el caso con el protegido de Batman, Nightwing. Habían terminado formando equipo por accidente más que por cualquier otra cosa. Nightwing venía de Bloodhaven, 60 millas al sur de Gotham, para cubrir a Batman, que misteriosamente estaba fuera de la ciudad por negocios. Antes de que ella supiera lo que había sucedido, estaban compartiendo pistas y sucesos. Luego compartieron cama. Después de que el caso terminase, se dijo a sí misma que era cosa de una sola vez. Ambos habían estado solos en Gotham, y fue pura emoción y consuelo, y nada más. Ciertamente, Nightwing había tratado de ser un caballero sobre aquel breve asunto, que a su manera había sido bastante divertido. Se había negado incluso a decirle su verdadero nombre, por lo que ella se había burlado de él sin piedad. Allí habían estado, por el amor de Dios, sin máscaras ni nada más encima, y aun así él había tratado de proteger su identidad secreta. Ella sabía por qué. Sabía que no era por él. Era por Batman. Quienquiera que fuese en realidad. Nightwing prefería morir antes que traicionar su confianza. Ella no le presionó. Le respetó. Aun así, se encontró pensando en Nightwing con más frecuencia de lo que nunca había pensado que haría. Incluso ahora, se preguntaba dónde se encontraba él. Se dio cuenta de que había estado mirando su reloj durante más de un minuto, sin registrar lo que marcaban las manecillas. 5 minutos para medianoche. 5 minutos hasta que se desatase el infierno, pensó. 5 minutos hasta que Gotham City se convierta en ciudad non grata para el resto de los Estados Unidos de América. Dejó que la muñequera volviera a colocarse en su lugar, sonriendo pese a todo. Así era ella. No era algo estrictamente análogo, lo sabía, pero de repente sintió una camaradería perversa con Gotham. Ambas estaban solas. Ambas carecían del amor de los demás, y ambas lucharían contra viento y marea. Se envolvió con la capa, apretándola un poco, tratando de mantenerse caliente, y luego se recostó entre las sombras. No en su ciudad. Volvió a consultar su reloj. 3 minutos para el final. Ya no es tu ciudad, pensó. No después de medianoche. Después de medianoche, esta jungla de asfalto se convertirá en un lugar verdaderamente salvaje, y las criaturas que la recorren serán bestias completamente diferentes. Después de medianoche no existirá Gotham, solo la tierra de nadie. Tocó la cruz en su garganta, la única parte de su disfraz como la cazadora que compartía en su vida de Elena Bertinelli. Rezó un rápido Padre Nuestro. Luego respiró hondo y se preparó para ir de caza.